En Ecuador, el 9 de febrero del 2025 se realizarán las elecciones generales en donde todos los ecuatorianos tendremos que votar por un nuevo binomio presidencial y también por 151 asambleístas, 14 más de los que están actualmente en la Asamblea. Desde el 2020, cuando entraron en vigencia las reformas electorales al Código de la Democracia, ordenaron que la paridad se incremente de forma paulatina en cada elección popular, empezando por las del 2021 para que las mujeres encabecen las listas en un 15%, en las del 2023 un 30% y en las del 2024 un 50%. Además, el Código de la Democracia se ajustó introduciendo disposiciones sancionatorias sobre la violencia contra las mujeres que hacen política. Estas reformas ayudarán a que más mujeres participen en la política. Es la pregunta que hoy vamos a tener varias respuestas. Bienvenidos. El costo de hacer política. Un espacio para hablar sobre las diferentes formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres que hacen política y los desafíos para fortalecer su participación en espacios de poder. Hablemos del costo de hacer política para las mujeres. Soy Ana Mariela Ceballos y les doy la más cordial bienvenida a este cuarto episodio de podcast sobre el costo de hacer política. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de si la política puede ser o no una profesión de éxito para las mujeres en el Ecuador. Estamos ya en nuestro episodio sobre el costo de hacer política. ¿Cuál es el costo de hacer política? Y para hablar de este tema hoy planteado, tenemos la grata presencia de dos invitadas. Elizabeth Cabezas, economista, ella ha sido política y también consultora, y también ocupó un cargo, el principal cargo de la Asamblea Nacional en el 2018. Fue presidenta de la Asamblea. Bienvenida, Elizabeth, qué gusto compartir este espacio y este cuarto episodio del costo de hacer política. Muchísimas gracias, Mariela, qué gusto estar aquí y poder compartir en realidad la experiencia y un testimonio desde la práctica de la política cotidiana, cómo se da el escenario para las mujeres que hemos decidido hacer política activa. Y también a Ruth Hidalgo, doctora en Derecho, es presidenta ejecutiva, directora ejecutiva, de la Corporación Participación Ciudadana y también decana de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad UDLA. Bienvenida, Ruth. Un gusto nuevamente contar con tu presencia. Hola, Ana Mariela. Qué gusto poder tener la oportunidad de compartir este panel con Elizabeth y sobre todo seguir conversando sobre un tema con el cual nosotros nos sentimos muy comprometidos. El tema de el costo de hacer política. Es justo que el costo para las mujeres, especialmente de hacer política, sea muchas veces la degradación o la violencia. Y encantada de estar acá nuevamente. Muchas gracias, Ruth y Elizabeth. Empecemos de inmediato este espacio. En el 2018 nosotros estábamos en un ambiente convulso en la política, como siempre creo, ¿no? En todos los años que pasa aquí en nuestro país. ¿Cuál fue la experiencia, Elizabeth, como presidenta de la Asamblea Nacional? Bueno, definitivamente te debo decir que el tema de la política en el país, y bien puesto el nombre del programa, el costo de hacer política, porque para las mujeres creo que es muchísimo más duro y más cuesta arriba que para los varones. Evidentemente, las mujeres estamos en una carrera creciente de incursionar en varios ámbitos y la política ha sido uno de ellos. Y por lo tanto, siempre has tenido, yo diría, contrapesos, rivalidades y situaciones complejas. Y tú hacías referencia, y me parece importante, al año 2018, que fue justamente cuando yo asumí la presidencia de la Asamblea Nacional. Luego de que hubo un evento importantísimo que además ha desatado una cola gigantesca que justamente en estos días se está ventilando en los Estados Unidos todavía los juicios en contra de Poli y de su hijo, y en el cual se destituyó al presidente de ese entonces, José Serrano. En esa, yo diría, en esa convulsión y en esa situación surgió mi nombre como una alternativa de consenso entre los distintos partidos políticos y evidentemente fui designada como presidenta de la Asamblea con el voto de 84 asambleístas de las distintas bancadas. Yo valoraría siempre el ejercicio de la política más allá del costo que ha representado personal y profesionalmente, porque definitivamente siempre tienes problemas.
como una experiencia muy positiva y muy enriquecedora a nivel personal, a nivel profesional e incluso a nivel humano. Porque a pesar de que este es un escenario tan duro, tienes unas relaciones humanas dentro de la asamblea que son muy rescatables. Yo por eso a veces lamento que el escenario de la asamblea se vaya degradando y que sea justamente el lugar del cual surgen los mayores escándalos, porque más allá de dañar la imagen personal de quienes están involucrados en dichos problemas, y se hiere a una institución que es importantísima en el ámbito democrático como es la Asamblea. Pero también es un espacio en donde se generan las políticas públicas y es una oportunidad para los funcionarios, para quienes llegan por el voto popular, a hacer algo. Evidentemente es fundamental y por eso, y ato ahí con los comentarios que tú hiciste en la introducción, la importancia de que quienes se postulen para la Asamblea Nacional sean personas que tengan algo de experiencia, conocimiento y suficiente conciencia y responsabilidad de que el rol que van a desempeñar en la Asamblea no es el de levantamanos, sino de plantear propuestas, de ser críticos y de tratar de solventar a través de reformas y de nuevas leyes los mecanismos de políticas públicas y de marcos normativos que te ayuden para que el país realmente pueda surgir en un ámbito además tan inestable como es el nuestro políticamente hablando. Entonces, yo coincido, creo que es fundamental, es un escenario además tremendamente importante por la representatividad que tiene tanto en el ámbito ciudadano cuanto en el ámbito político de los partidos. O sea, ahí confluyen las dos líneas y realmente es extremadamente importante, y haber sido presidenta de la Asamblea Nacional a mí me llena de satisfacción porque fue un periodo muy positivo de consensos, de marcar una agenda legislativa, que fue la primera vez que se lo hizo, de marcar un trabajo en equipo. Casi todas las leyes se lograron con consensos y más allá de A o B escándalos que se dieron, yo creo que el balance general fue bastante bueno. Y en medio de esos escándalos también violencia política contra las mujeres. Una experiencia que nos pueda contar en este escenario, en medio de la mayoría de hombres, ¿no? Asambleístas varones. Sí. Bueno, de hecho sí, y justo las reformas legales que se procesaron fueron en mi periodo para tratar de buscar una equidad en la composición de la asamblea, tanto con hombres cuanto para las mujeres, y tengo varias, o sea, creo que tal vez no vale la pena puntualizar una. Yo tuve varios ataques importantes porque además tú recordarás que fue el momento en que se fraccionó el movimiento Alianza País y en donde se origina ya esta corriente que ahora existe, que es RC. Entonces, fuimos varios asambleístas que, de acuerdo a nuestra conciencia, decidimos mantener la línea con la que habíamos llegado y que era el apoyo al presidente Moreno en ese momento, y que eso obviamente nos generó una bronca terrible con quienes pensaron lo contrario, y los ataques evidentemente fueron extremadamente agresivos y fueron permanentes. Evidentemente ellos jamás votaron por mi postulación como presidenta de la Asamblea Nacional, y recuerdo tanto se salieron de la sala y ese fue uno de los primeros momentos de agresiones, ¿no es cierto?, en medio de insultos y agresiones hacia mi persona, y me acuerdo levantando la Constitución y además lanzándola en el escenario de la Asamblea. Entonces creo que hay fueron muchos los eventos, tanto de agresiones internas cuanto de afuera. Hoy conversábamos un poco en off, ¿no es cierto?, de lo que se ha desatado ahora, y que es penoso decirlo, pero en muchas ocasiones también uno ha sentido violencia desde algunos medios, no general, pero lastimosamente sí ha pasado. Entonces, creo que esas prácticas de agresión no nos hacen bien a nadie, entra en descrédito tanto la clase política cuanto la clase periodística, y me parece que aquí hay que rescatar que en todos lados se cuecen habas, como decía mi abuelita, y habrá de todo en la viña del Señor, pero hay obviamente un periodismo responsable, ético, fundamentado, y hay también políticos que queremos hacer las cosas bien y que no queremos sucumbir a los negociados de los partidos ni a las mafias que ahora ponen candidatos. En la introducción, Rudio hacía referencia de que en estas elecciones de febrero los ecuatorianos vamos a tener que votar por un mayor número de asambleístas, un 151 ahora, 14 más de los que tenemos ahora en la Asamblea Nacional. Y vamos también, o tenemos la esperanza también de que
mayor número de mujeres puedan llegar a la asamblea. La historia nos dice que si ha habido avances, hemos votado por más mujeres están presentes en la Asamblea Nacional como un principal escenario, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, sí, ciertamente en relación, primero me gustaría conversar respecto de este número enorme que vamos a tener de asambleístas. Esto obviamente tiene su razón y su base respecto al número del padrón, pero sobre todo del último censo. Entonces, obviamente, según lo que establece la ley, debemos tener más asambleístas. El problema no es tanto el número, sino para mí es la calidad del actor político que va a llegar a ocupar una curul. ¿Y por qué me preocupa? Me preocupa porque me parece que nos estamos olvidando a veces del rol significativo que es ser legislador en este país. Se supone que en el seno de la legislatura se generan propuestas, se discuten temas que son fundamentales para la vida democrática del país y que muchas veces sus decisiones cambian los estilos de vida de todos y todas. Por lo tanto, es importante que lleguen a ese espacio los mejores. Hemos escuchado varias veces el eslogan y el refrán es que vamos a poner a los mejores. Ese es el deber ser, así debería ser. Sin embargo, desafortunadamente, no soy de las personas que cree que van a estar los mejores. Y paso a decir por qué. Me parece que esta sobrepoblación de partidos y movimientos políticos, ayer hablaban de 300 justamente en un evento, no permite que el producto candidaticio que ofrecen los partidos y movimientos tan débiles, con poca estructura, sin cumplir los temas de democracia interna, sin estructura de promoción interna de jóvenes, sin promoción interna de mujeres, sin idearios y estatutos claros y estructura de planes de trabajo internos primero dirigidos hacia la militancia, que nos puedan ofrecer candidaturas que sean efectivas, profesionales, pero sobre todo candidaturas que luego al llegar al espacio legislativo sean verdaderos actores políticos que trabajen por el bien del país. Y aquí no entra el tema de ser candidata mujer o candidato hombre. Tal cual. Es simplemente estamos haciendo una valoración cualitativa de la calidad del político que podríamos estar mirando y pensando que van a poder llegar a esos espacios. Por lo tanto, claro, son 150, pero al tener 300 partidos políticos con tremenda dispersión, es muy difícil, objetivamente hablando, que lleguen personas que realmente tengan una formación no solamente profesional, pero sobre todo una formación política, de estructura político-partidista y militancia. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años? Y creo que es parte del debilitamiento político que vemos, y es que son candidatos que son escogidos al azar, ¿verdad? Ya vamos a hablar del tema de las mujeres, pero en candidatos en general son escogidos al azar, que van a terciar por partidos que no tienen estructura, por lo tanto, no tienen un ideario en el cual ellos siguen, llegan a estos espacios y son fácilmente cooptables, o como decía Elizabeth, alzan la mano. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia legislativa, no tienen claro en realidad su rol, y por supuesto son personas que no han militado, entonces no tienen esa mística político-partidaria que es tan importante en el momento de llegar a un espacio de decisión. Y desconocen lo básico, ¿no? Desconocen la norma, desconocen como para poder actuar. Y en este momento, además, hay que tomar en cuenta otra cosa. En este momento estamos abocados a un mundo convulsionado, a un mundo con necesidades súper importantes, pero súper distintas a aquellas necesidades que los años 90, que los 80 nos pedían. Tenemos una sociedad globalizada con un acceso a la inteligencia artificial enorme, un acceso a las redes sociales que casi prácticamente nos imponen las candidaturas. Entonces hay mucha banalidad en el discurso político, en el contenido de las candidaturas, y estos personajes son los que están llegando al legislativo, y de pronto llegan y se encuentran entre el cielo y el suelo a tener que analizar un presupuesto nacional del Estado, a tener que analizar un proyecto de ley, tienen que hacer una propuesta, por ejemplo, para una ley de seguridad. Entonces ahí es donde trastabillean y obviamente tienen sus problemas técnicos, pero por supuesto políticos también. O que llegan sin un proyecto político, ni personal, ni de partido, ni de organización política.
Ese es uno digamos, de las causas por las cuales el debilitamiento de los partidos políticos es tan grande hoy por hoy. De hecho, esa es una de las causas o uno de los temas que se discuten en la academia, entre los expertos, los estudiosos de la democracia justamente están hablando de esto, y por eso estamos diciendo y se están hablando últimamente de que la democracia latinoamericana, a fuerza de la debilidad de los partidos políticos, es una democracia mediocre. Pero no solamente débil, sino mediocre, porque tienen sus productos mediocres. Pero tomando en cuenta además que la solución para la democracia son los partidos, porque no podemos ponernos a pensar en otras formas de representación por fuera de la democracia, sino que tienen obligatoriamente los partidos que volver a repensarse ojalá volver a nacer o que nazca o aparezca un partido político con ideario, con estructura, que muestre y ofrezca a la ciudadanía una propuesta distinta. Ojalá eso se dé en determinado momento. Obligarles a profesionalizarse, pero qué tan difícil es eso, Elizabeth. ¿Qué cambios has visto desde el 2018 al 2024 en cuanto a esta sueño que tenemos de que la política se profesionalice, que los partidos y movimientos políticos sean otros? Yo coincido plenamente con lo que acaba de decir Ruth. Creo que también la gran responsabilidad se plantea desde las organizaciones políticas. Penosamente, las organizaciones políticas, muchas, no todas, pero en esta proliferación de grupos políticos, existen agrupaciones que definitivamente lo que han marcado es una línea mercantilista de la selección de sus candidatos. Es quien da más y quién puede estar en primero, en segundo o en tercer lugar. Y en esa línea, si la prioridad es esa, evidentemente el resto queda para simplemente el discurso. Entonces, yo alguna vez cuando estuvimos en la Asamblea Nacional se planteó una reforma para efectivamente poner ciertos lineamientos de perfiles. O sea, es tan evidente que tú para el ejercicio de cualquier profesión tú necesitas conocimiento, experiencia, estudios, y no puede ser que para la asamblea, por ente democrático que sea, ¿no es cierto?, vayan personas que en muchas ocasiones, y sin desmerecer estos perfiles, pero no tienen ningún tipo de conocimiento ni experiencia en el ámbito del ejercicio público, además, en donde puedes ir empatando lo que es el tema legislativo de la cosa pública. Del 2018 al 2024, ¿eso se mantiene? No han habido ningunos cambios, no se pudo procesar por mayoría este tema de mejorar, porque además hay una limitación en la Asamblea que es clara y que dice que todo ciudadano puede ser electo y puede elegir, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de condicionamientos. Entonces, mal puedes tú en una normativa de menor jerarquía que la Constitución tratar de hacer reformas que puedan cambiar esto. Entonces, yo debo decirte y lamentar, porque se ha ido mirando en el transcurso del tiempo cómo la falta de cualidades de los asambleístas han hecho que justamente los perfiles decaigan y tengamos personas que no aportan en lo absoluto, que no son una contribución a esto que Ruth ha dicho justamente, leyes, análisis de presupuestos, pero críticos, con aportes. Es decir, el tema de estar en la asamblea no tiene que ser un tema de ser consecuente con su agrupación política, sino de también aportar en la línea de mejorar y de ir creciendo con todas estas reformas. Pero penosamente eso no se da, y yo haría también una predicción para estas nuevas elecciones, que el escenario no va a cambiar. La selección de los candidatos ha sido muy superficial, y justamente lo que Ruth ha comentado, el tiempo y las condiciones de la campaña no permiten un conocimiento profundo de los candidatos. Finalmente llegan por arrastre, por la metodología que está vigente, y tienes las sorpresas de que el primo del que está preso y el pariente del que estuvo sentenciado están ahí haciendo reformas y leyes para el país, entre comillas, cuando en realidad están buscando beneficios o prebendas para sus grupos o para sus negocios particulares. Aunque señalamos desde hace algunos años de que la norma está ahí y que el problema es de que no se está cumpliendo, porque leyes hay, reglamentos hay, pero ¿qué está pasando también con el organismo electoral, el encargado de hacer cumplir
el código de la democracia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo vemos desde esta óptica de mujer política que hizo política y que ahora lamentablemente, como lo estamos diciendo y analizando en este espacio, los movimientos y partidos políticos no se preocupan en eso? Sí, yo creo que hay un descuido, creo que hay una irresponsabilidad, porque no le puedo poner otra palabra, en la selección de los candidatos. Se hace más esto por amistades, por inclusive perfiles de personalidades de televisión que les hemos visto, que tienen un cierto nivel de conocimiento, pero que no tienen ninguna experiencia para el desempeño de este tipo de funciones. Yo creo que la responsabilidad, y reitero en esto, en gran medida está en las agrupaciones políticas, porque las agrupaciones políticas deberían, a sabiendas de la responsabilidad que tiene un asambleísta, buscar dentro de su gente, dentro de su militancia, los mejores perfiles para que además no solo los representen y nos representen a quienes damos el voto, sino que realmente puedan hacer un rol importante de aporte para todo este tema que representa el hacer leyes, el revisar presupuestos y de determinar normativas. Tenemos para estas nuevas elecciones, Ruth, que el 50% de las listas deben estar encabezadas por mujeres. ¿Tienes una buena expectativa de esto? Yo soy de las personas que está convencida que es importante que la ley establezca porcentajes de participación, porque si la ley no lo exige, ya de por sí es difícil para las mujeres estar en el ámbito político. Peor todavía es ser electas como para la primera, en el caso de la primera, encabezar una lista, ser primera de lista. Siempre las mujeres están, obviamente, por el tema de la secuencialidad, segundas, pero ha sido muy difícil tener candidatas en el primer lugar. Ahora bien, el problema que existe o que surge de esto es, esto funciona muy bien al 100% siempre y cuando tienes partidos estructurados. Cuando tú tengas un partido estructurado, formal, que tiene un proceso interno propio de promoción de las mujeres políticas en su partido, de además capacitación y todo lo que esto significa, pero sobre todo una visión de apoyarlas también en el momento de las campañas políticas, entonces tú podrás tener la seguridad de que ese 50% que tienen que cumplir sean 50% idóneos. El problema que hoy tenemos es, como ya lo dije anteriormente, con partidos políticos sin estructura, partidos políticos que muchas veces son denominados partidos políticos taxi, que son los que están listos para que alguien venga, alce la mano y pues se sube ahí, porque son vehículos electorales que les permiten a los candidatos llegar a su fin, que es del poder. Y obviamente tienen que poner candidatos. Ahora, yo iniciaba este comentario diciendo que yo creo que es importante el porcentaje, y yo creo que es así. Me parece que un indicador clarísimo es cómo estamos en números respecto, en porcentaje, respecto de cómo estábamos hace 10 años, por ejemplo, en presencia de mujeres que acceden a la Asamblea Nacional, por ponerte un ejemplo, versus ahora. Ahora tenemos más del 30%. Cuando teníamos el 20 eran pocas las mujeres, ¿no? Que se les veía aisladamente. Ahora vamos a tener más. Obviamente el desafío es que esas nuevas personas y con más cantidad de personas realmente representen una masa crítica, la masa crítica que necesitamos las mujeres para promover dentro de los espacios de actividad política, políticas públicas con visión de género, con visión de mujer, con visión de aquellas que somos más del 50% cabezas de lista. Por lo tanto, que el desafío está, pero yo al menos soy del grupo que defiende este porcentaje y que motiva a los partidos políticos a ser responsables. Obviamente, esta responsabilidad es difícil con 300 partidos, pero si es que en determinado momento esto se logra bajar, el 50% va a ser significativo en mejoramiento de presencia de las mujeres. ¿Y la política puede ser una profesión de éxito para las mujeres en el Ecuador? Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que tenemos grandes políticas de grandes mujeres que han estado a lo largo de la vida democrática del país. Quizá no hemos tenido todavía una presidenta de la República, y quizá muchas de ellas ya no están en la política, pero sí quiero destacar
que ha sido importante y valioso el momento de los cambios que se han dado cuando hemos tenido mujeres. Yo quiero decir algo, han puesto sobre el tapete, por ejemplo, la ley Violeta. La ley Violeta fue promocionada y propuesta por una mujer asambleísta, y que no hubiera sido quizá ni siquiera puesta en el tapete si hubieran estado solo hombres, porque es importante tener la visión, sobre todo de política pública, para aquellas que también forman parte del eje motivador y el eje económico del país, para poder poner su visión. Por eso es importante esa masa crítica idónea, llegar con masa crítica idónea, que yo espero que una vez solventado el problema de demasiados partidos políticos y teniendo mayor estructura político-partidaria, las mujeres que lleguen a esos espacios también respondan a esas expectativas que son nacionales. Y esa masa crítica que siga por años haciendo política en diferentes espacios y no abandone. Elizabeth, ¿la política puede ser una profesión de éxito para las mujeres? La misma pregunta que le hice a Ruth. Sí, yo creo que sí. De hecho, mientras más mujeres estén en el ámbito político durante más tiempo, creo que esa experiencia es muy enriquecedora para el país y ponerlo como aporte para la sociedad es bastante importante. Yo diría algo respecto a lo que tú me preguntas. Lastimosamente, a veces las apariciones de las mujeres en política son muy cortas. ¿Por qué? Porque el ámbito político, como tú lo decías de inicio, es agresivo. O sea, el costo de hacer política para una mujer es duro y en muchas ocasiones inclusive de exposición de la familia, lo cual desmotiva la participación de las mujeres. Yo creo que eso hay que ser muy claros. El tema de la violencia en la política y participación ciudadana además ha hecho un monitoreo permanente en sus trabajos de control y de violencia a las mujeres, y ahí evidencias tú cómo en muchas ocasiones las campañas de violencia a las mujeres son extremadamente fuertes, y ese sí es un detonante para que la mujer decida en un momento determinado continuar en la política o simplemente suspender sus actividades políticas. Pero en el transcurso de la historia en el país hay muchas mujeres que hemos estado, y me incluyo, en muchos espacios durante un buen tiempo, y eso sí nos da una cierta experticia y un cierto camino recorrido que nos ayuda en nuestra formación, porque es ya desde la práctica, no desde la teoría, y puedes dar un testimonio real de tus vivencias y no solamente una elucubración de lo que significa el espacio femenino. Entonces, me parece a mí que es importante, y ojalá que tantas chicas jóvenes que ahora yo les veo en el ámbito político, en la asamblea, puedan hacer carrera en el ámbito de la política. Definitivamente eso suma, y mientras más mujeres preparadas, con experiencia, estén en la política, el desempeño de ellas va a ser muchísimo más productivo y mucho mejor. Y ahí yo me enlazo con lo que acaba de decir Ruth. Yo también estoy en la línea de que las mujeres tienen que hacer una participación activa. Fuimos de los proponentes de la reforma de ley justamente para que el 50% de mujeres encabecen las listas, porque si no resultaba que tenía siempre un hombre encabezando, y como usualmente entraba el primero y ya no el segundo, entonces el resultado final de la asamblea no era equitativo, claro, sino siempre tenías una mayoría masculina. Pero creo que se puede hacer la política, y ojalá definitivamente el ámbito no sea tan agresivo ni para mujeres ni para hombres. Y veamos otro escenario en la próxima Asamblea Nacional, sobre todo. Gracias a las opiniones, a las ideas y a esos análisis que han realizado nuestras invitadas de hoy. Y un saludo muy atento a nuestro apoyo de siempre, a la Fundación Konrad Adenauer. Gracias a ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad en este podcast sobre el costo de hacer política.